Los materiales son, se puede decir, extrapolando un poco, seres sensibles. Son sensibles a la temperatura a los que les ensayamos, son sensibles al entorno en el que están, pero son sensibles también a cómo les aplicamos una fuerza sobre ellos. Es muy distinto aplicar una fuerza suave y lentamente a aplicar una fuerza con un impacto. Pues para hablar de la respuesta de los materiales al impacto, hoy tenemos con nosotros a Ramón Zahera Polo. Él es catedrático del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras en la Universidad Carlos III de Madrid y nos va a hablar precisamente de esto, del comportamiento al impacto de materiales estructurales. Es un antiguo alumno de esta escuela, de la Escuela de Caminos, en la cual realizó su tesis doctoral y después ha tenido una brillante carrera, primero como profesor titular y después como catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, dentro del área de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras. Sus líneas de investigación están principalmente centradas en el comportamiento de sólidos a alta velocidad de formación, en la modelización analítica y numérica de sólidos en distintas condiciones dinámicas y en el análisis experimental y numérico de impactos sobre estructuras aerodinámicas. Yo no robo más tiempo, os dejo con él. Le agradezco con especial esfuerzo de venir aquí. Como se puede ver, hay una silla de ruedas y unas muletas. No es que se haya ensayado el al impacto, sino ha sido otro tipo de problemas. Y bueno, pues muchas gracias por el esfuerzo extra que representa venir aquí en tu situación. El tiempo es tuyo. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Pues la verdad es que es para mí un motivo de satisfacción estar hoy aquí porque, como ha dicho José Ignacio, yo tuve mi formación predoctoral universitaria en esta escuela y mi formación doctoral en este departamento bajo la dirección del profesor Vicente Sánchez Gálvez. Y entonces, pues poder volver aquí hoy y bueno, impartir un seminario, desde luego, es muy grato para mí. Bueno, la temática del seminario es muy genérica, como podéis ver, comportamiento frente a impacto de materiales estructurales, y desde luego la primera parte de la presentación lo será, porque bueno, haré una revisión de cómo se comportan estas tres familias de materiales metálicos compuestos reforzados con fibras y materiales cerámicos frente a condiciones de impacto, digamos, de cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus ventajas a la hora de absorber la energía del proyectil al que se van a enfrentar. Pero luego intentaré centrarme ya específicamente en los metales y en particular en esta temática, en el desarrollo de inestabilidades plásticas dinámicas, que como veremos tiene una relación muy notable con lo anterior, con la capacidad que tienen los materiales o las protecciones de absorber la energía cinética que está presente en cualquier proceso de impacto. Y luego nos centraremos ya, dentro de la temática anterior, en aceros con transformación austenita-martensita y presentaré algunos resultados que hemos obtenido recientemente pues, en nuestro departamento. Bien, empezando por el primer bloque del seminario, me gustaría, bueno, pues, en primer lugar, restringir cuál va a ser el ámbito o el rango de velocidades de impacto del que voy a hablar. Va a ser fundamentalmente velocidades en torno a las decenas de metros por segundo o a las centenas de metros por segundo, es decir, lo que se llama el ámbito del crashworthiness, la protección de pasajeros, normalmente en aplicaciones de transporte, frente a eventuales accidentes, y luego el rango balístico, entendiendo que no se tiene por qué tratar exclusivamente de balas, de proyectiles militares, balísticos, sino que, como se puede ver aquí, en este rango de velocidades de cientos de metros por segundo, podemos encontrar problemas también en aplicaciones civiles, ¿no? El rango cuasiestático no lo vamos a considerar. Aquí, en fin, todo es relativo. Si a alguien se le dice que un ensayo es cuasiestático a 1 metro por segundo, pues seguramente dirá que no. Pero desde luego las deformaciones que se van a producir en este tipo de impactos en general no van a dejar deformaciones permanentes, así que no las vamos a dejar aparte. Y luego la hipervelocidad, en el rango de la hipervelocidad, las propiedades del material, las propiedades resistentes del material pierden relevancia relativa en relación a la inercia de las protecciones. Entonces vamos a dejarlo también un poco aparte y nos centraremos, por lo tanto, en estas dos aplicaciones. Bueno, sea el caso de crashworthiness, en el que tenemos un sistema móvil que se acerca contra un sólido que puede estar parado o puede estar en movimiento, o sea el caso de la protección en el rango balístico, en el que tenemos una protección y se acerca un proyectil, normalmente de menor tamaño, hacia él. El objetivo de la protección, que tiene que estar situada lógicamente entre el sólido que impacta, entre los dos sólidos que impacta, es disipar la energía cinética. Entonces la pregunta que surge es cómo se puede disipar esa energía cinética. Bien, pues hay diversas formas.
la que está ligada a las capacidades resistentes del material, justamente es a través de deformación. La deformación, la energía de deformación que es capaz de absorber un sólido se puede ver fácilmente en una curva tensión-deformación, donde tendríamos por una parte la posibilidad de absorber la deformación por energía elástica o bien por deformaciones inelásticas, deformaciones irreversibles plásticas, fenómenos de viscoplasticidad o viscoelasticidad, incluso daño, generación de nuevas superficies, que puede ser importante en algunos materiales compuestos. En definitiva, la capacidad específica que tiene ese material, es decir, por unidad de volumen para absorber energía, está ligada al área que queda debajo de esta curva. Así que, en primer lugar, podríamos decir que sería interesante utilizar materiales que sean capaces de absorber una gran cantidad de energía específica por unidad de volumen. Bueno, pero esa no es la única condición que deberíamos de exigir a una protección, a un sólido, sino que también la energía total que es capaz de absorber sea suficientemente elevada. Es decir, no basta con que la específica sea muy alta, sino que también es importante que la cantidad de volumen afectada por la deformación y por lo tanto implicada en la absorción de energía sea alta. O sea que lo que nos interesa es por una parte el valor de la energía específica y por otra parte el volumen afectado. Otro efecto que puede tener relevancia, que puede ser beneficioso en la absorción de energía, es la inercia. Aquí podemos ver cómo podemos detener o al menos reducir la energía cinética de un sólido disponiendo unas barreras rellenas de agua. En este caso el material no tiene resistencia, lo que sí tiene es inercia y puede ser efectivo en algunos casos. Desde luego no es efectivo si estamos pensando en términos de ligereza, pero hay aplicaciones donde puede tener interés la inercia. De cualquier caso, la inercia hay que considerarla siempre como un factor adicional para absorber energía. Bien, pues aquí he presentado una serie de curvas. He intentado obviar los valores en energía ordenadas y abscisas porque lo único que pretendo es un poco hacer un análisis comparativo de órdenes de magnitud entre las propiedades de materiales metálicos, fibras poliméricas o cerámicas que se emplean habitualmente en la protección frente a impacto. Bien, en el caso de los metales, sabemos que los metales son dúctiles, más dúctiles que las fibras poliméricas, desde luego mucho más que las cerámicas. Entonces la energía específica por unidad de volumen es bastante elevada porque desarrollan una notable deformación plástica, pero tienen un problema y es el problema de la localización del que hablaremos después. Como puede verse en esta simulación numérica de un proceso de impacto en el régimen balístico de un proyectil contra una placa de acero, la zona afectada por la deformación plástica está bastante localizada en torno a la zona de impacto. O sea que, como decíamos antes, la energía específica que es capaz de absorber el acero es muy alta, pero la zona afectada es muy pequeña. Bueno, aún así, los materiales metálicos son bastante eficientes en la protección frente a impacto, o muy eficientes en algunos casos. Bien, ¿qué ocurre con los laminados de fibras poliméricas? Bueno, pues tienen una rigidez que puede ser del mismo orden que de los materiales metálicos, una resistencia puede estar en el mismo orden, a Klepping todo un poco superior, pero algunas fibras puede ser inferior, dependiendo también del metal con el que lo comparemos, pero desde luego son mucho menos dúctiles que los metales, así que el área bajo la curva es mucho menor, la densidad de energía específica es mucho más baja. ¿Cuál es su ventaja? Pues su ventaja está ligada a la velocidad de propagación de las ondas en este tipo de materiales, donde podemos ver comparativamente que desde luego la velocidad de propagación de las ondas elásticas unidimensionales, por simplificar el problema, en fibras de aramida o polietileno prácticamente duplica a las del acero o el aluminio. Por lo tanto, a ver si soy capaz de ejecutar este vídeo, no sé si hay alguna forma de... pinchando con el ratón. El ratón. Vale, perfecto. Bueno, pues eso es una secuencia, gracias Ignacio. Es una secuencia donde podemos ver que la zona afectada por la deformación es mucho mayor, es decir, la capacidad de absorción de energía por unidad de volumen es menor en estos materiales, pero sin embargo la amplitud de la deformación es mucho mayor. Entonces el producto de energía específica por volumen compensa, digamos, la falta de energía específica asociada a este tipo de materiales. Desde luego la deformación va a ser mucho más extensa que en el caso de un impacto sobre un proyectil, sobre una placa metálica. Bien, ¿qué ocurre con las cerámicas? Bueno, aquí hay que hacer constar que desde luego esta curva es en condiciones de compresión, no en condiciones de tracción, ¿no?
Bueno, pues las cerámicas son mucho más rígidas que los metales y los laminados de fibra, son mucho más frágiles y la capacidad de absorción de energía, por ejemplo, por generación de nueva superficie es muy baja, porque en general son materiales poco tenaces. Así que la posibilidad que tenemos de absorber energía en la propia protección es muy baja, Pero la ventaja que tienen es que son enormemente duros, son muy resistentes en condiciones de compresión y por lo tanto, si lo que hacemos es disponer una serie de losetas de material cerámico respaldadas por una placa de metal o lámina de fibras, que bueno, es importante, digamos, que tengan un respaldo, lo que vamos a conseguir es que la energía cinética se disipe en la deformación no de la protección, sino del propio sólido que impacta. Aquí podemos ver una radiografía tomada en condiciones de alta velocidad de un proyectil de wolframio sinterizado contra una loseta de alúmina en un impacto a muy alta velocidad, como podemos ver en el pie de la figura, ¿no? Y se puede ver cómo todas estas zonas oscuras están representando material del proyectil, esto es wolframio, que ha sido erosionado, está siendo erosionado. Entonces podemos ver cómo, lógicamente, el proyectil, la longitud del proyectil se reduce notablemente y, por lo tanto, la reducción de la energía cinética se consigue por deformación plástica del propio objeto que va a impactar. Bien, bueno, esta sería una visión general sobre las ventajas que presenta cada una de las familias de materiales y ahora nos vamos a centrar en los metales, como decía, en esta temática, desarrollo de inestabilidades plásticas dinámicas. Bueno, pues lo primero que convendría hacer es definir qué es una inestabilidad plástica. Aquí he puesto una que es, en general está bastante aceptada, y es que la inestabilidad plástica aparece cuando una pequeña desviación local del estado de deformación uniforme empieza a crecer de forma ilimitada. Bueno, todos conocemos un caso de inestabilidad plástica que es la asociada al ensayo de tracción uniaxial. Si tomamos una probeta cilíndrica y la sometemos a un estado de tracción uniaxial, sabemos que durante un cierto rango de deformaciones la deformación va a ser homogénea, pero llegado a un cierto punto la deformación comienza a localizarse en el cuello de estricción. La inestabilidad plástica contribuye a aumentar la energía que es capaz de absorber el sólido. Bueno, pues yo creo que la respuesta se puede formular en términos bastante tajantes. En general, no contribuye, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque al localizarse la deformación en la zona del cuello de estricción, la tasa de absorción de energía aumenta en la zona del cuello de estricción, que sigue deformándose plásticamente, pero en las zonas adyacentes inmediatamente se produce una descarga y por lo tanto la tasa de absorción de energía global en todo el sólido disminuye drásticamente, como sabemos, bueno, pues por las curvas de carga y desplazamiento que puede obtenerse en un ensayo de estas características. Las inestabilidades plásticas no se forman solamente en sólidos sometidos a tracción uniaxial, también aparecen en sólidos sometidos a tracción biaxial. Por ejemplo, aquí vimos una secuencia de alta velocidad obtenida por Mercier, Molinari, bueno, y otros autores de la Junta de Energía Atómica en Francia, donde podemos ver un cascarón esférico de cobre que está siendo sometido a una carga impulsiva de alta intensidad desde su interior. Entonces podemos ver en la secuencia que hay una serie de imágenes donde no se aprecia la localización de la deformación está siendo homogénea, pero llegado a un cierto punto empiezan a aparecer aquí unas estrías que son zonas de estricción, de nuevo una inestabilidad plástica. Bien, en ese momento, en el momento en el que empiezan a aparecer las zonas de estricción, las bandas de material localizadas entre dos bandas de estricción consecutivas sufren una descarga, por lo tanto, globalmente el sólido, de nuevo, pierde capacidad de absorción de energía, porque toda la deformación se está localizando en esas bandas. Aparte de fenómenos de estricción, hay otros bien conocidos también y asociados a la inestabilidad plástica, como las bandas de cortante diabáticas, que se producen ya no en condiciones de tracción, sino cuando el estado tensional predominante es de cortadura, como en este caso de aquí, en el que hay una placa metálica que ha sido impactada por un proyectil. Entonces se puede identificar perfectamente estas zonas, que no son sino, bueno, pues la sección de una corona en la cual se está localizando la deformación plástica. En el momento en el que de nuevo comienza a localizarse la deformación, la capacidad de absorción de energía de la placa disminuye drásticamente. Bueno, pues
Lo que nos queremos plantear ahora, llegado a este punto, es cómo influyen los parámetros que definen el problema, véase propiedades del material, condiciones de carga, geometría, en la localización de las deformaciones, en la formación de inestabilidades plásticas. Entonces vamos a volver al problema de tracción uniaxial, vamos a intentar estudiarlo desde un punto de vista analítico y nos vamos a centrar en estos trabajos que son, bueno, los dos primeros son trabajos seminales de Fresenius y Molinari, un tercer trabajo de Zhu, Molinari, que no es el mismo que su hijo, efectivamente, y Rames, y luego también de Guadalupe Vadillo, José Antonio Rodríguez Martínez y José Fernández Sáez, que son compañeros de mi departamento. Entonces vamos a formular, vamos a intentar hacer una formulación del problema. Esta sería la geometría, condiciones de contorno y condiciones iniciales, una barra de sección constante. Condiciones de contorno, pues tenemos empotramiento en este extremo, una velocidad constante en el otro y extremos aislados térmicamente. Y condiciones iniciales, pues temperatura homogénea, temperatura uniforme a lo largo de toda la probeta y luego una variación lineal de velocidad. Por lo tanto, el problema viene definido por geometría, condiciones de carga y parámetros del material, que son los parámetros que queremos analizar, queremos ver cuál es su influencia en el desarrollo de la inestabilidad. Las ecuaciones que hay que utilizar, pues las clásicas de la mecánica del medio continuo, las ecuaciones de conservación, conservación de masa, de cantidad de movimiento y energía, y luego las ligadas a la ecuación constitutiva del material, conservación de volumen, derivada de la hipótesis de incompresibilidad del flujo plástico, la ley de flujo, donde conviene incluir la dependencia no solamente de la deformación, sino de la velocidad de deformación y de la temperatura y de otras variables de estado. Si incluimos variables de estado, lógicamente habrá que incluir también las leyes de evolución de esas variables de estado. Y luego podemos o no, según nos interese, analizar también los efectos multiaxiales, es decir, introducir este factor de corrección propuesto por Bridgman o por Walsh, que lo que vienen es a recoger el incremento de la tensión hidrostática en la zona de formación del cuello de estricción y cómo ese incremento de la tensión hidrostática hace que aumente la tensión en la zona del cuello de estricción por encima del límite elástico del material para esos valores de las variables de estado. Bueno, conviene hacer constar que solamente vamos a considerar flujo plástico. Dejamos a un lado todos los procesos de daño, que son mucho más complejos, es decir, solamente nos vamos a centrar en las condiciones que se deben de dar dentro del rango del flujo plástico para que aumente una inestabilidad. Las incógnitas, pues un vector que dependerá lógicamente de la posición y del tiempo y que incluye pues todas las variables de interés, la velocidad de formación, temperatura, etc. Bueno, pues formulado así el problema, podemos encontrar fácilmente una solución homogénea que consiste básicamente en que el perfil de velocidades se mantiene durante todo el proceso de deformación. Seguiría siendo esta variación lineal de la temperatura hasta llegar al máximo impuesto por esta condición de contorno que era de velocidad constante, como habíamos dicho anteriormente. Las variables cinemáticas, por lo tanto, quedan definidas automáticamente. Y el resto de las variables, temperatura y tensión, se obtienen pues integrando la ecuación de la energía para la variación de la temperatura y las ecuaciones de evolución de variables de estado si es que las estamos considerando en nuestra función que define el límite elástico. Bueno, en teoría, dado que esta es una solución del problema, verifica todas las condiciones del problema y todas sus ecuaciones, podríamos pensar que esta deformación homogénea se va a producir de forma ilimitada en el tiempo, es decir, que nosotros podríamos seguir tirando de la barra y tirando y tirando y tirando y nunca llegaría a localizarse la deformación. Sabemos que no es así, la experiencia nos dice que no es así. Y no es así porque en origen nuestra probeta está perturbada, digamos. Hay una serie de factores que hacen que en origen la distribución homogénea de deformaciones esté perturbada. Perturbada por imperfecciones del material, perturbada por imperfecciones geométricas, o a lo largo del desarrollo del ensayo, pues ondas que están viajando a lo largo de la probeta, gradientes de temperatura, porque la probeta está interaccionando con el exterior y está transmitiendo energía. Todas esas perturbaciones están presentes durante todo el ensayo. Lo que pasa es que durante un cierto rango de deformaciones
esas perturbaciones no dan lugar a una inestabilidad plástica. Es decir, podemos mantener un estado de deformación homogéneo. Sin embargo, llegado a un cierto punto, esa perturbación comienza a crecer. Y eso es lo que nos interesa, saber en qué condiciones las perturbaciones que están presentes constantemente durante la realización del ensayo comienzan a crecer de forma inestable. Para eso vamos a utilizar el método de las perturbaciones. El método de las perturbaciones no. Vamos a utilizar el análisis lineal de estabilidad, que consiste en introducir una perturbación. Llegado a un cierto punto del estado de formación, un instante T0, vamos a introducir una deformación. En definitiva, es algo que estamos haciendo con cierta frecuencia. El análisis lineal o no lineal de estabilidad. Por ejemplo, yo cada vez que coloco mi bastón y quiero alejarme de él y estar seguro de que no se cae, lo que hago es perturbarlo. Es decir, produzco una pequeña variación de su estado y si veo que no crece de forma inestable, estoy tranquilo porque sé que la solución homogénea, que en este caso sería de equilibrio, va a seguir permaneciendo en el tiempo. Si doy una pequeña perturbación y eso se cae, entonces sé que he entrado en un proceso de inestabilidad. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a perturbar nuestra solución homogénea. ¿Cómo? Pues dejando que la homogénea siga desarrollándose, pero sumándole un término de perturbación que está constituido, porque nosotros lo definimos así, por un vector de escalares en el cual estamos perturbando cada una de las variables, un pequeño incremento. Ese vector está modulado por una función exponencial o un exponente imaginario, por lo tanto elegimos nosotros que sea una perturbación armónica en X, en la coordenada, así que nosotros vamos a poder regular la amplitud de la perturbación. Podemos elegir amplitudes de longitud de onda larga o longitud de onda corta y ver cómo influyen en el desarrollo de la inestabilidad. Y luego todo esto está afectado por una función que depende del tiempo, que es una exponencial. Es una exponencial en la que este parámetro tiene una importancia capital, porque es la que nos va a dar la tasa de variación temporal de la perturbación. Si eta, este parámetro, adopta valores negativos, eso quiere decir que la perturbación se atenúa. Si adopta valores positivos, quiere decir que la perturbación crece de forma inestable. Así que vamos a buscar valores positivos de eta en función de todos los parámetros que definen el problema y también en particular de la frecuencia de la perturbación elegida. Esta es la idea. Bueno, vamos a obviar el desarrollo matemático que hay que hacer a posteriori. No tiene mayor complicación, no es un desarrollo matemático complejo en absoluto. Digamos, lo voy a obviar por ir ganando tiempo. En definitiva, ese desarrollo lo que hace, básicamente lo que hacemos es imponer que esa solución suma de la homogénea más la perturbada cumpla las condiciones del problema, las condiciones de contorno y las ecuaciones diferenciales, y llegamos a esta expresión que es la que tiene interés en todo este análisis. Llegamos a una expresión que me relaciona la tasa de crecimiento de la perturbación con los parámetros que definen el problema, a saber, la geometría, en este caso el radio inicial de la probeta, la velocidad de carga dada por esa constante, epsilon.0, las propiedades del material, donde tenemos pues, todas aquellas que aparecen en mis ecuaciones, la densidad, los parámetros resistentes del material, endurecimiento plástico, viscoplástico, ablandamiento térmico, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para indicar que en este tipo de análisis normalmente conviene recurrir a esta ley de endurecimiento o ablandamiento, pues una ley puramente fenomenológica, es muy sencilla, no se pretende, digamos, que sea muy fiable en la reproducción de resultados experimentales, simplemente que sea tratable fácilmente desde un punto de vista matemático y que además los parámetros que definen el endurecimiento y el ablandamiento estén muy claramente identificados. N aquí representa el endurecimiento por deformación plástica, M el endurecimiento por velocidad de formación, la sensibilidad a la velocidad de formación, y nu el ablandamiento térmico. Lógicamente también entre los parámetros del material pues aparecerán los térmicos, porque hemos metido la ecuación de energía, el calor específico, la conductividad, el coeficiente de Taylor-Cooney, que es la fracción de trabajo plástico que se emplea en generar calor por disipación,
y, como hemos dicho antes, también la longitud de onda de la perturbación. Es importante destacar que aquí en esta relación también nos aparece la longitud de onda de la perturbación. Por lo tanto, como decía antes, podremos ver si hay perturbaciones de onda larga que crecen de forma inestable, o si hay perturbaciones de onda corta que crecen de forma inestable, y en qué condiciones crecen unas u otras. Bueno, pues con toda esta expresión nosotros podemos ya empezar a jugar y empezar a plantear distintos escenarios y a hacer análisis paramétricos. La forma habitual de hacerlo, o una de ellas, es simplemente dibujar cuál es el valor de la tasa de crecimiento, valores positivos, nos interesan valores positivos, en función de la longitud de onda de la perturbación. Si estamos aquí en esta zona, eso corresponderá a longitudes de onda larga; si estamos en esta zona, longitudes de onda corta. Y hacer análisis paramétricos, como decía, en función de la geometría, de la condición de carga y de los parámetros del material. Ahora ya se trata simplemente de jugar con esa expresión. Bueno, pues podemos ver algunos resultados. Esto, desde luego, da muchísimo juego. Para mí ha sido un descubrimiento el encontrar este tipo de análisis, porque te permite, digamos, no tiene un interés predictivo, desde luego, pero sí que permite hacerse una idea muy clara de cuáles son los fenómenos que tienen importancia en la propagación de inestabilidades plásticas dinámicas. Así que si alguien está interesado en estas temáticas, yo desde luego le recomendaría que cogiera esos artículos y se los estudiara, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con el caso del ensayo de tracción uniaxial en régimen estático, que es con el que hemos empezado. ¿Cómo conseguimos que sea régimen estático? Pues haciendo la densidad igual a cero, es decir, despreciando las fuerzas de inercia. Haciendo que sea isotérmo. Si lo hacemos suficientemente lento, bueno, pues vemos que todo el calor que se disipa se transmite a través de las mordazas o se intercambia con el medio ambiente exterior, por lo tanto no va a haber aumento de la temperatura. No vamos a considerar corrección de Bridgman, es decir, negamos todos los efectos multiaxiales y consideramos esta ley de endurecimiento potencial, esta que aparece aquí. Es la misma que considerábamos antes, pero ahora, por supuesto, obviamos el término dependiente de la temperatura. Bueno, pues Fresenius y Molinari, en su trabajo seminal del año 85, obtienen esta relación entre la tasa de crecimiento y algunos de los parámetros. Otros dejan de jugar un papel, por ejemplo, todos los parámetros térmicos dejan de jugar un papel, la conductividad, calor específico, porque estamos en un caso isotérmico, y así ocurre con muchos otros. Bueno, pues podemos hacer un análisis de cuáles son los resultados que se obtienen. Entonces, estamos suponiendo un ensayo de tracción uniaxial y, llegado a un cierto punto, introducimos la perturbación. ¿Cuál es ese punto? Pues es el punto definido por la deformación a la cual producimos la perturbación. Es decir, nosotros decidimos que vamos a producir la perturbación a un valor de la deformación igual a 0,25, al 25%. Y vamos a ver, para un valor de la sensibilidad a la velocidad de deformación de 0,01, que es un valor pues, que puede ser considerado típico para un acero, o para algunos tipos de acero, vamos a ir variando el exponente de endurecimiento del material. Si el exponente de endurecimiento es inferior al valor de la deformación de perturbación, vemos que tenemos una tasa de crecimiento positiva. A medida que vamos aumentando el valor del exponente del endurecimiento, la velocidad de crecimiento de la perturbación va disminuyendo hasta hacerse incluso negativo. Es decir, que en función del valor que tiene el exponente de endurecimiento, podemos conseguir que la perturbación crezca de forma inestable o se atenúe. En particular, se atenuará siempre que el exponente de endurecimiento sea mayor que el valor de la deformación para el cual hemos producido la perturbación. Y crecerá de forma inestable, es decir, se localizará siempre que sea mayor que el valor de la deformación. ¿Qué es lo que estamos recuperando? Pues estamos recuperando la condición de Consider, que también se obtiene, es una condición de inestabilidad. De hecho, esta se deriva haciendo pues, que la diferencial de la carga en un ensayo de tracción sea igual a cero. Bueno, aquí recuperamos la condición de Consider de forma natural. O sea que el endurecimiento lo podemos identificar claramente como un factor, una propiedad del material que tiene un efecto estabilizador. Bueno, ¿qué ocurre con la sensibilidad a la velocidad de deformación, que aparece también en la expresión que obtuvieron Fresenius y Molinari? Bueno, pues podemos ver, para un valor del exponente de endurecimiento de 0,25 y una deformación de inestabilidad de 0,30, lógicamente mayor que 0,25, porque si no, no vamos a conseguir inestabilidad, podemos observar que a medida que aumenta el exponente, la sensibilidad a la velocidad de deformación,
la tasa de crecimiento de la perturbación disminuye. O sea que la deformación, la perturbación tiende a estabilizarse. Entonces, la sensibilidad a la velocidad de deformación tiene un efecto también estabilizador. Podemos seguir jugando, podemos considerar, por ejemplo, el caso dinámico. De hecho, un poco la temática fundamental de la presentación es ver qué pasa en régimen dinámico, qué pasa cuando las velocidades de deformación son altas, las fuerzas de inercia tienen relevancia. Bueno, pues hagamos el caso dinámico, densidad distinta de cero, seguimos con un caso isotermo, que sabemos que en general no es así, pero bueno, vamos a dejar todos los factores térmicos aparte. Vamos a seguir sin considerar la corrección de Bridgman, no consideramos efectos multiaxiales y la misma ley de endurecimiento potencial. Bueno, pues podemos ver cómo la tasa de crecimiento varía en este caso con la longitud de la onda de la perturbación elegida. En el caso anterior no variaba porque no estábamos considerando efectos multiaxiales, por lo tanto es lógico que sea así, es un problema 1D. En el momento en el que consideramos la corrección... Perdón, no, esto sigue siendo sin corrección de Bridgman, son solamente, disculpadme, efectos inerciales. Si introdujésemos la corrección de Bridgman también habría un efecto, pero hacia el lado de las longitudes de onda corta. Bien, seguimos en un caso puramente 1D. Bien, entonces lo que podemos ver es que la densidad estabiliza, atenúa las longitudes de onda larga. Este es el efecto que tiene la inercia. Es decir, parece que las longitudes de onda corta no va a ser capaz de atenuarlas, pero sí las longitudes de onda larga. Bueno, pues podemos seguir haciendo análisis. Evidentemente no se trata aquí de recorrerlos todos ellos, todos los casos. Entonces lo que voy a hacer es una especie de resumen de la influencia que tiene cada uno de los parámetros que hemos definido inicialmente. Todos estos se refieren al material, a la geometría, efectos multiaxiales y carga. Entonces, el endurecimiento por deformación atenúa las inestabilidades, las perturbaciones, por lo tanto es un factor de estabilidad en el material. La sensibilidad a la velocidad de deformación atenúa las perturbaciones. El ablandamiento térmico acelera, bueno, es lógico, ¿no? Porque está jugando justamente el efecto contrario al endurecimiento por deformación y al endurecimiento por sensibilidad a la velocidad de deformación, es lógico que sea así. En un problema acoplado, termomecánico, el coeficiente de Taylor-Quinney, si aumenta, eso va a ser un factor de inestabilidad, porque va a hacer que el incremento de temperatura sea mayor y eso redunda en un mayor ablandamiento térmico. El calor específico atenúa por un motivo similar. Cuanto mayor es el calor específico, más trabajo hay que hacer para conseguir el mismo incremento de temperatura, es decir, el mismo nivel de ablandamiento térmico. Así que un aumento del calor específico en el material atenúa las perturbaciones y hace que el material sea menos sensible a las inestabilidades. Con la conductividad ocurre lo mismo. Si la conductividad es alta, el calor se disipa más rápidamente en la zona donde se pueda estar localizando eventualmente la deformación, por lo tanto es de nuevo un factor de estabilidad. ¿Qué ocurre con la densidad? Pues la densidad también atenúa. En general la inercia siempre atenúa cualquier factor de inestabilidad, cualquier perturbación. Lo que pasa es que, como hemos visto, atenúa longitudes largas, longitudes de onda largas en la perturbación. En cuanto a la geometría, el radio, por ejemplo, pues el radio añade inercia, es decir, esto está ligado a lo anterior. Cuanto mayor es la dimensión, cuanto mayor es la sección transversal de nuestra probeta, pues mayor inercia radial tendrá y por lo tanto mayor resistencia tendrá a que las inestabilidades o a que las perturbaciones se desarrollen de forma inestable. Los efectos tridimensionales o los efectos multiaxiales también atenúan, pero atenúan longitudes de onda corta. ¿Y qué ocurre con la carga? La velocidad de carga, pues la velocidad de carga atenúa, o sea, se puede demostrar, siguiendo este procedimiento, que cuanto mayor es la velocidad de carga, más tarde se desarrollan las inestabilidades. Bueno, pues este análisis, como digo, es muy fácil de hacer, no es complicado en absoluto, bueno, pues brinda una información muy importante a efectos de estudiar todos estos fenómenos. Bien, entonces vamos a dar un pequeño salto. Supongamos, ya tenemos identificados cuáles son los parámetros del problema que influyen en la promoción inestable de perturbaciones. Ahora nosotros queremos hacer una modelización numérica y queremos ser muy cuidadosos, por lo tanto, queremos fijarnos muy bien en cuáles son los parámetros de interés y
Además queremos que la representación de la evolución de esos parámetros sea lo más fiable posible, porque sabemos que si no, no seremos capaces de predecir de forma adecuada la formación de inestabilidades que tienen mucha relevancia en este tipo de procesos. Bueno, entonces la carga en general será un dato, los efectos 3D, en un caso de modelización con elementos finitos, van a estar presentes si hacemos una manera tridimensional, así que no hay que preocuparse de ellos. La geometría en general estará bien definida, la densidad no varía demasiado en un proceso de estas características. La conductividad, si estamos en el rango de crashworthiness, en velocidades bajas, puede tener una cierta influencia, pero digamos, más allá de velocidades de deformación de 10 segundos a la menos 1, automáticamente casi podemos considerar el proceso como adiabático, así que la conductividad no nos preocupa demasiado, pero sí que estos parámetros que aparecen aquí sí que pueden sufrir una variación notable a lo largo del proceso de deformación. El calor específico, el coeficiente de Taylor-Quinney, el ablandamiento térmico, la sensibilidad a la velocidad de deformación y el endurecimiento por deformación. Estos son los que nos interesan. De hecho, los tres primeros suelen recogerse en la ley de endurecimiento-ablandamiento, y hay una rama de la mecánica de sólidos que es bastante activa en este sentido, en la propuesta de nuevas ecuaciones termoviscoplásticas para reproducir muy adecuadamente la influencia de cada uno de esos factores que, como vemos, tiene su relevancia en la predicción de las inestabilidades. El calor específico, pues también, bueno, en general puede variar poco. Por ejemplo, si tenemos un acero inoxidable, pues estará en torno a 500 en julios por kilogramo y grado Kelvin, pero por ejemplo hay algunos aceros al carbono, donde puede sufrir localmente un incremento notable. Bueno, a veces es necesario tenerlos en cuenta. ¿Cuál nos queda? Nos queda el coeficiente de Taylor-Quinney. Y sobre eso va a versar la última parte de la presentación, que está centrada en aceros con transformación austenita-martensita. Bien, estos resultados que voy a mostrar a continuación los hemos publicado recientemente en algunas revistas. Pues, entonces la idea ya es centrarnos en un tipo especial de acero, o en unas familias especiales de acero, que son aquellas que sufren transformación de fase. Transformación de fase en estado sólido. Transformación de austenita a martensita. ¿Qué aceros podemos encontrar que sufran este proceso? Pues los aceros TRIP multifásicos, que se utilizan mucho en la protección, por ejemplo, los procesos de las estructuras de los vehículos, para protegerlos en eventuales situaciones de choque, o aceros austeníticos. Bueno, entonces lo que ocurre en ambos tipos de acero es que la austenita es metaestable. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un acero TRIP multifásico, tendremos en origen una cierta proporción de austenita, de martensita, y luego de otras fases, bainita, ferrita, las que fueren. Cuando deformamos plásticamente ese acero, lo que va a ocurrir es que la austenita metaestable se transforma en martensita. Ya digo, en todo ello en estado sólido. Es decir, que al final de la deformación, del proceso de deformación, vamos a tener menos austenita y más martensita. La ventaja de tener más martensita a lo largo del proceso de deformación es que, al ser la martensita una fase más dura, el límite elástico va a ir aumentando, y aumenta notablemente. Es decir, tenemos un factor adicional de endurecimiento que sabemos que es muy interesante a efectos de estabilizar las perturbaciones. Aquí tenemos una curva donde podemos ver bueno, pues cómo va variando. Esto es un acero austenítico, es decir, es 100% austenita en origen, y podemos ver cómo a medida que aumenta la deformación plástica, pues la fracción volumétrica de martensita va aumentando. Esto es en condiciones de temperatura ambiente. Como consecuencia de esta transformación, como decía, el endurecimiento aumenta notablemente. Y este proceso es altamente dependiente de la temperatura. Como podemos ver aquí, a temperaturas bajas, la austenita es mucho más inestable, es decir, transforma rápidamente, prácticamente hasta llegar al 100% de martensita. A medida que aumenta la temperatura, la fracción de austenita transformada en martensita disminuye, y por lo tanto también el endurecimiento. A altas velocidades, perdón, a bajas temperaturas, el endurecimiento es extraordinario. Llegamos a tener una curva de endurecimiento cóncava. Por lo tanto, aquí las inestabilidades es muy difícil que se produzcan.
porque n es muy alto. Bien, el problema podemos empezar a intuir que está fuertemente acoplado, porque claro, nosotros ganamos capacidad de endurecimiento por deformación, por velocidad de deformación y en este caso además porque se está transformando la fase. Factor adicional de endurecimiento, y esto es favorable. Es favorable según todo lo que hemos visto anteriormente. Cuanto mayor es n, más estable es el material ante la posible aparición de perturbaciones. Pero no olvidemos que un mayor endurecimiento lleva aparejado un incremento en el valor de la tensión de flujo plástico. Y ese incremento en el valor de la tensión de flujo plástico lleva aparejado un incremento de la temperatura por trabajo plástico. Y un incremento de la temperatura lleva aparejado, por una parte, un incremento del ablandamiento, que antes simplemente se superponía al endurecimiento, pero es que para este tipo de aceros, además, hay una disminución de la transformación, o sea que nos estamos metiendo al aumentar la temperatura directamente en los procesos de endurecimiento del material. Entonces aparece una competición. El endurecimiento es interesante, pero el endurecimiento lleva aparejado ablandamiento, o sea que es un proceso que está fuertemente acoplado y por lo tanto hay que tratarlo de esta forma si queremos ser rigurosos y si queremos garantizar que, bueno, pues que obtenemos resultados suficientemente ajustados a la realidad. Y entonces lo que voy a pasar un poco más para adelante. Bien, lo que hemos hecho en estos trabajos que relataba anteriormente es proponer una ecuación constitutiva para reproducir todos los fenómenos de endurecimiento o ablandamiento en un acero austenítico, 100% austenítico en origen. Es decir, la idea es que, como decía, inicialmente tenemos 100% austenita, al final del proceso tendremos una parte de austenita y otra de martensita, y en un estado intermedio lo que va a ocurrir es que una cierta fracción volumétrica de austenita va a pasar a martensita. ¿Qué necesitamos? ¿Qué ingredientes necesitamos para definir una ecuación constitutiva? Bueno, pues en primer lugar, la ecuación de cinética de transformación de fase, para determinar cuál es este delta de Fm, qué cantidad de austenita se va a transformar en martensita. Entonces, para eso hemos partido de unos trabajos iniciales de Olson y Cohen y Stringfellow. Necesitamos el comportamiento de cada fase, el comportamiento por una parte de la austenita y por otra parte de la martensita. Y hemos partido de un trabajo de Papatriantafylou y colaboradores que, digamos, proponen una deformación, una influencia de la velocidad de deformación en el comportamiento de cada una de estas dos fases. Necesitamos obtener las propiedades homogéneas y bueno, pues hemos utilizado este método, un método secante propuesto por Suquet y que ha sido utilizado también por estos autores en trabajos similares al que hemos hecho nosotros. Y luego además hay que considerar un efecto adicional de plasticidad, porque la transformación de fase lleva aparejado un incremento de la deformación inelástica, tanto volumétrica como desviador. Entonces hay que añadir este efecto que se denomina el efecto Tripp. Bueno, lo que hemos hecho, como estos trabajos anteriores en general no consideraban la influencia de la temperatura, por lo menos de una forma explícita, lo que hemos hecho ha sido modificar tanto algunas ecuaciones de la cinética de transformación de fases, como añadir aquí el término termo en el potencial. Es decir, hemos partido de un potencial termoviscoplástico para llegar a una dependencia también de la temperatura en la evolución del límite elástico de cada una de las fases. Bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos esa ecuación constitutiva, ahora nos podemos preguntar cómo hay que tratar el coeficiente de Taylor-Cooney. Recordemos lo que es el coeficiente de Taylor-Cooney. Es la fracción, se define así, la fracción de trabajo plástico que se emplea en generar calor por disipación. Es decir, este coeficiente beta. Bueno, beta, en general, adopta un valor menor que 1, tiene que ser menor que 1, tal cual lo hemos definido, tiene que ser menor que 1. Y en materiales metálicos, pues puede estar en torno a 0,07, 0,8, 0,9, 0,95, en general siempre menor que 1. Bueno, pues lo que observan algunos autores que ensayan en condiciones de alta velocidad de deformación materiales que sufren también transformación de fase en estado sólido, es que el coeficiente beta no es constante, sino que evoluciona con el tiempo y además, sorpresa, adopta valores mayores que la unidad. Tal cual hemos definido el coeficiente de Taylor-Cooney, esto es imposible.
Lo que pasa es que, claro, estos señores están utilizando unas técnicas experimentales que no son capaces de medir la cantidad de trabajo plástico que se emplea en generar calor, sino la cantidad de calor. Es decir, el calor que ellos miden, el incremento de temperatura que ellos miden, no pueden diferenciar si es debido a trabajo plástico o es debido a trabajo plástico más otros efectos añadidos. Y esos efectos añadidos son los que hacen que el coeficiente beta adopte valores mayores que 90. ¿Cuáles son esos efectos en este tipo de materiales? Como por ejemplo el acero o algunas aleaciones de titanio, también los aceros TRIP y también los aceros metestables austeníticos. Pues es justamente la transformación de fase. La austenita pasa a una fase más estable, martensita, y por lo tanto libera energía en forma de calor. Y eso hace que haya un factor adicional en la disipación de calor. Bien, pues entonces lo que hemos hecho ha sido justamente intentar considerar esa variación. ¿Cómo? Bueno, pues luego volvemos a este esquema en el que tenemos nuestro material bifásico en un instante t y nuestro material bifásico en un instante t más diferencial de t. Hay que considerar, en este incremento de t, hay que considerar la potencia plástica en austenita, generada en austenita, la tenemos aquí. Hay que considerar la potencia plástica disipada en la martensita y además el factor adicional, que es el calor latente por la velocidad de transformación. Estos coeficientes se han tomado, bueno, 0,8 para la austenita, es un material que almacena energía en la estructura cristalina, por lo tanto no todo se transforma en calor. La martensita se deforma por twinning, por lo tanto prácticamente todo se va a disipar, no hay absorción de energía en la estructura cristalina, y este es un valor que hemos obtenido de la literatura. Así que ahora podemos redefinir el coeficiente de Taylor-Quinney y considerar los efectos adicionales de calor latente. Bueno, entonces, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos esta evolución del coeficiente de Taylor-Quinney. Parte de un valor, aquí en origen, un valor correspondiente a beta 0,8, que es el que hemos elegido por la austenita. Aquí tenemos la curva de transformación de martensita y podemos ver que cuando la velocidad de transformación de martensita es muy alta, el coeficiente beta se eleva por encima de 1 como consecuencia de la adición de ese factor adicional en la generación de calor. Y luego, finalmente, disminuye. Como el modelo es dependiente, como el modelo de transformación de fase es dependiente también de la Traxélida, el coeficiente beta, lógicamente, aparece también como dependiente de la Traxélida. Bueno, pues ya para finalizar, tengo aquí unos resultados de uno de los trabajos que mencionaba anteriormente, donde lo que hemos hecho ha sido simular el impacto de un percutor hemisférico contra una chapa metálica y pues se puede ver que se reproduce bastante bien los modos de fallo, que están muy ligados a la aparición de inestabilidades. De hecho, este disco se genera justamente por la aparición de un cuello de estricción en la zona de contacto con el percutor, y se puede ver también cómo se reproducen bastante bien las velocidades residuales para distintas velocidades. Es importante tener en cuenta reproducir adecuadamente todos estos parámetros, la evolución de todos estos parámetros, si queremos obtener modelizaciones suficientemente fiables. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Ramón. Y tenemos unos minutos para preguntas, dudas que han surgido. Usa el micrófono, por favor. Está encendido. Quería preguntar si puede explicar por qué mayor es la velocidad de carga, más tarde se desarrollan efectos de inestabilidad. Sí. Si no es demasiado difícil. Gracias. Sí, sí. Va. Bueno, estas son las curvas que presentaba anteriormente, ¿no? Entonces decíamos que si no consideramos efectos dinámicos y si no consideramos efectos multiaxiales, la tasa de crecimiento de la perturbación es independiente de la longitud de onda de la perturbación que nosotros estamos analizando. Si consideramos efectos inerciales, veíamos que esta curva hace una cosa así, es decir, atenúa, la inercia, como decíamos, atenúa las inestabilidades de longitud de onda larga.
Bueno, ¿qué ocurre si introducimos la corrección de Bridgman? ¿Qué es lo que hay que hacer en realidad si queremos tener un estudio completo? Pues lo que ocurre es que los efectos multiaxiales atenúan las perturbaciones de longitud de onda corta. ¿De acuerdo? Entonces, las curvas que obtenemos, si consideramos el problema dinámico con efectos multiaxiales, las curvas que obtenemos tienen esta línea. Es decir, hay perturbaciones que no se van a desarrollar en ningún caso, perturbaciones de longitud de onda larga que no se van a desarrollar, las perturbaciones de longitud de onda corta tampoco, y habrá una cierta longitud de onda que es la predominante, que es la que corresponde a la máxima velocidad de crecimiento. Esta es la que se va a generar, esta es la más propensa a generarse porque es la que tiene mayor tasa de crecimiento. Bien, entonces si nosotros hacemos este estudio variando la velocidad de carga, nos vamos a encontrar con curvas que tienen este aspecto. Entonces, ocurren dos cosas. Primero, la tasa de crecimiento disminuye con la velocidad de formación. Y segundo, este máximo se desplaza hacia la derecha. Y eso es importante porque hay un fenómeno que es bien conocido desde hace mucho tiempo en la fragmentación de sólidos en régimen dinámico, y es que cuanto mayor es la velocidad de carga, más fragmentos aparecen. Esto es algo que se observa desde el siglo XIX. Y eso es justamente debido a este efecto de aquí. La longitud de onda predominante se va haciendo cada vez más corta a medida que aumentamos la velocidad de formación. No sé si he contestado a tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias a todos, en especial a Ramón por el esfuerzo que ha hecho de venir aquí. Muchas gracias. Seguimos el próximo lunes.